Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Ravich, soy profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y estamos aquí para presentar el libro Leer a Simón Rodríguez, Proyecto para América. Y nos da mucho gusto presentarlo en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Benito Juárez del Estado de Durango. Muchas gracias a la feria por la invitación y a nuestra universidad por hacerlo posible. El libro que hoy presentamos es el fruto de investigación del colectivo llamado O Inventamos o Erramos. Es un grupo de investigación de la UACM conformado por profesores y estudiantes fundamentalmente de la UACM y de la UNAM, que desde el 2015 aproximadamente se dedica a estudiar el pensamiento, la obra de Simón Rodríguez, este importantísimo pensador de nuestra América. Para presentarlo hoy tenemos la compañía de Gabriel García, uno de los autores de la obra, y de Gabriela Bayona, una colega, compañera, amiga de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dedicada a temas de lenguaje y de educación, y ambos nos van a hacer una presentación de la obra ilustrada con imágenes, con citas, para que quienes, sobre todo quienes no conozcan la obra de Simón Rodríguez, puedan tener un primer acercamiento. Desde ya, muchísimas gracias a los dos presentadores y después de las dos presentaciones vamos a volver para una especie de cierre. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Soy Gabriela Bayona Trejo y tengo el honor y el placer de presentarles hoy el libro Leer a Simón Rodríguez, Proyecto para América, que fue coordinado por Daniela Ravich y editado por nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta obra es un tejido multicolor, transdisciplinario, escrito por integrantes del grupo de investigación O Inventamos o Erramos, dedicado a estudiar y difundir la obra de este gran pensador y rebelde. Los 10 ensayos que componen el libro iluminan desde distintos ángulos los anhelos y propuestas pedagógicas, políticas, filosóficas y expresivas de quien poco a poco ha dejado de ser meramente recordado por haber sido maestro del otro Simón, Simón Bolívar, el gran libertador, para volverse una figura fundamental para entender la identidad, el pasado y el futuro de nuestras sociedades americanas. Simón Rodríguez es la fuente de inspiración y el punto de encuentro de cada ensayo, aunque, como ya mencioné, se trata de distintos enfoques de estudio. Desde el título, este libro es una invitación a acercarse a leer la obra de Rodríguez. Pero, ¿quién fue Simón Rodríguez y por qué hay que leerlo? El subtítulo es la respuesta que nos da el libro que estamos hoy presentando, Proyecto para América. Entre las páginas de estos 10 ensayos podemos vislumbrar que Rodríguez fue un hombre adelantado a su época, pues sus ideas nos remiten a este sueño libertario de unión entre nuestros pueblos, que lo hermana con tantos otros pensadores y políticos latinoamericanos como Paulo Freire, Eduardo Galeano, Enrique Dussel, Che Guevara, y desde luego que en el trasfondo del ideal bolivariano. Los primeros dos ensayos, compuestos por María del Rayo Ramírez Fierro y Mariana Brito Olvera, respectivamente, presentan un esbozo de Simón Rodríguez, el ser humano. Lo llamo esbozo porque parte de la obra del filósofo se perdió en un incendio, y aunque sí se conservan varias publicaciones y hay datos y testimonios diversos, no tenemos todos los pormenores de cómo era y de su vida, por lo que se presta a conjeturas e invenciones, por ejemplo su físico. Aquí vemos tres versiones de retratos de Simón Rodríguez, que claramente difieren en su fisonomía. Nos comenta María del Rayo Ramírez, que es el tercero, el que quizás sea más fidedigno, pues, cito, este retrato lo aleja de las barberías francesas, los fracs y los corbatines de moño, propios de la autoimagen de los habitantes de la ciudad letrada, y nos trae a un Simón Rodríguez, al Sambo Don Simón, más acorde con su vida humilde de pensador del margen, lugar para su pensamiento crítico radical, ese pensamiento filosófico político
que propuso que en América era posible vivir sin reyes y sin congresos, en la medida en que todos se asumieran como sujetos de la acción política. Si quieren conocer más sobre su excentricidad y su personalidad, deben leer ambos ensayos. Simón Rodríguez era un rebelde en muchos sentidos, y su escritura muestra uno de ellos, como podemos ver en estas imágenes de sus obras, donde la tipografía, la ortografía, el formato y el estilo de su expresión escrita presentan rasgos únicos, los cuales son estudiados a profundidad por Grecia Monroy Sánchez, Luis Felipe Cabañas Albarrán, Jorge González Ramírez y Daniela Ravich, en sus respectivos ensayos dentro del libro, donde desmontan la obra desde su empresa como proyecto editorial, su posibilidad hermenéutica, su paralelo con la notación musical en una partitura y los recursos irónicos que emplea. El contenido de la obra de Simón Rodríguez no puede desvincularse del formato que emplea para expresarlo, lo que vuelve su lectura en ediciones facsimilares una necesidad imperante. De ahí que el grupo de investigación también se haya preocupado por presentar las citas de esta manera, como se aprecia en estas imágenes. La propuesta filosófica de Simón Rodríguez también es estudiada en el libro que nos reúne hoy. Por ejemplo, Aarón Manuel Preciado Ramírez sitúa al autor con respecto a su manera de entender la razón y la naturaleza humana frente a las ideas de la Ilustración, donde tiene su particular modo de ver a la razón, pues le añade un horizonte ético, sensible y materialista. La propuesta pedagógica, que también es política, de Simón Rodríguez, es analizada en los ensayos centrales del libro. Y quiero aclarar que digo centrales en el sentido de su disposición en la obra, aunque también de mi interés personal como profesora. Sus autores son María del Rayo Ramírez Fierro, que es su segundo ensayo en el libro, quien reconstruye la didáctica rodriguista, y Richard Alberto Monroy Acosta y Edgar Gabriel García Rodríguez, quienes trazan un paralelismo con Paulo Freire. Simón Rodríguez sabe que la transformación social pasaba por la educación y tuvo un gran proyecto que por las circunstancias y el contexto no pudo consolidar. He aquí algunos de los principios rodriguistas. Principios educativos rodriguistas. Ramos de enseñanza, método y modo de enseñar, conducta del maestro con los discípulos. En los 14 puntos que se indican en la página 5, para la instrucción social de los niños, tiene el maestro un repertorio de lecciones para dar una cada día, insistiendo siempre sobre la confraternidad. De hecho, Simón Bolívar en una carta le dice que le encantaba cómo le daba clases, porque siempre era jugando. Y Simón Rodríguez pensaba que la escuela debía ser taller, o sea, que no solo deberían darse clases, sino tenían que aprender oficios. Método, por el camino, es decir, por el único o por el mejor que haya, es una sucesión de acciones puestas en el orden que pide la ejecución de una obra material o mental. Otro principio muy importante. Enseñan los niños a ser preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad, como los limitados, ni a la costumbre, como los estúpidos. ¿Cuántos hombres de juicio no tienen que pasar por uno o por otro sin poder remediarlo? Y estos últimos dos principios, maestro es el dueño de los principios de una ciencia o de un arte, sea liberal, sea mecánico, y que, transmitiendo sus conocimientos, sabe hacerse entender y comprender con gusto, y es el maestro por excelencia si aclara los conceptos y ayuda a estudiar, si enseña a aprender facilitando el trabajo, y si tiene el don de inspirar a unos y excitar en otros el deseo de saber. El objeto de la instrucción es la sociabilidad, y el de la sociabilidad es hacer menos penosa la vida. Por eso, leer a Rodríguez invita e incita a romper con los moldes educativos tradicionales. Por último, quiero cerrar esta presentación hablando del último capítulo del libro, donde la experiencia de crear un periódico rodriguista
Es narrada por Alfredo Fabián Díaz Rendón, Gabriela Verónica Trinidad Velázquez, Itzel Vanessa García de Jesús, Omar Velasco Ortiz, Sandra Nayeli González Trejo y Sandra Nicté Solís Sánchez, estudiantes del curso Problemas de Filosofía en México y Latinoamérica con la profesora María del Rayo Ramírez. Mi única queja del libro que nos convoca hoy aparece en esta sección. Las imágenes del periódico son muy pequeñas y difíciles de leer. Ojalá en próximas ediciones las puedan ampliar, pues considero que este proyecto es el vivo ejemplo de llevar a la práctica los ideales de Simón Rodríguez. Resquebrajar la solemnidad academicista, cuestionar y replantear la educación de una manera lúdica, social, transformadora y de aprendizaje colectivo. Esto también es ejemplar de otra característica que comparte con la confección de todo el libro y que me parece maravillosa. Sus autores y autoras dentro del grupo de investigación O Inventamos el Ramos, que por cierto es una cita de Simón Rodríguez, son docentes y estudiantes de la UACM y la UNAM, que confluyen y escriben ponencias y ensayos en comunidad, organizan las jornadas rodriguistas y comparten las responsabilidades en conjunto. En este espíritu de educación transformadora y horizontal, celebro este libro. Espero pronto inspire a muchas personas a leer a Simón Rodríguez. Y agradezco a Daniela Ravich por haberme invitado a presentarlo. Les presentamos Leer a Simón Rodríguez, Proyecto para América, coordinado por la doctora Daniela Ravix. En este libro podrán encontrar trabajos realizados en torno a la vida y obra del educador y filósofo caraqueño Simón Rodríguez, también conocido como Samuel Robinson. Pero, ¿quién es Simón Rodríguez? ¿Por qué es importante leerlo en la actualidad? Durante poco más de 7 años se fueron desarrollando los bosquejos y borradores de los textos expuestos en cada uno de los capítulos. Las intenciones plasmadas se distancian de la repetición y el refrito de trabajos que desde la segunda mitad del siglo XX se han realizado sobre él. Hay un esfuerzo por conocer la obra directa y paralelamente con su vida, así como sus vínculos con las redes intelectuales de su época. Desde una revisión y análisis crítico, se habla de Simón Rodríguez, el tipógrafo, el educador, el filósofo, el economista, y su referencia avanza más allá de llamarlo únicamente como el maestro de Simón Bolívar. Rodríguez fue un importante actor social de la América Meridional, un intelectual radical y fundador de la educación popular americana, que vivió e intentó poner en marcha su proyecto durante toda la mitad del siglo XIX, aunque vino a tener resonancia hasta mediados del siglo XX. Actualmente, ante la crisis educativa de nuestra época, leer a Simón Rodríguez nos permite utilizar sus pautas de lectura del mundo de la educación y la política de las repúblicas americanas. Una vez que tengamos oportunidad de adentrarnos a este compendio, comenzaremos a crear una imagen de quién es Simón Rodríguez. Y al hablar de imagen, nos es ineludible pensarla desde un sentido estético, en que cada quien se ha inventado el Rodríguez que quiera, incluso según la época, incluso según los intereses. Leer a Simón Rodríguez, Proyecto para América, inicia justo con un acercamiento al personaje, a las descripciones que se hacen del Sambo Don Simón, por diferentes biógrafos de la época. Y es a partir de las interpretaciones sobre su figura y sobre sus representaciones que hay de él en retratos, donde María del Rayo Ramírez, fundadora del grupo de investigación en Historia de las Ideas O Inventamos o Erramos, y Mariana Brito nos acercan al filósofo. El dueto inseparable para leer a Rodríguez a través de Simón Bolívar se rompe en los 2 primeros capítulos a través de seguir los apuntes de sus biógrafos y analistas más famosos, mismos que utilizan partes de sus cartas y obra, donde podemos encontrar la descripción que hace de sí mismo de una forma irónica e incluso sobreimaginada. Y aunque muchos autores se detuvieron a enaltecer su sabia locura y extraordinaria manía que tenía Rodríguez para lograr la educación popular en las repúblicas americanas de su época, en todas las descripciones es de notar el enaltecimiento de su forma de escribir y su gramática propia. En ese sentido, es que el capítulo 3, a cargo de Grecia Monroy, sigue algunas pistas para recuperar dentro del aparato escritural de Rodríguez su proyecto editorial y con él el proyecto político-pedagógico que da cuerpo a sus reflexiones. Con la lectura inter y paratextual
de las diferentes ediciones de su obra más lograda, Sociedades Americanas en 1828, logra vislumbrarse la originalidad del texto y el genio comunicativo de Rodríguez, más allá de su excentricidad, ya repetida por muchos de sus biógrafos. La lectura profunda de las ideas rodriguistas permite entonces en el capítulo 4 adentrarse en la lógica didáctica de su pensamiento, lo que a decir de María del Rayo Ramírez implica un lector atento, activo a las interpretaciones textuales dentro de las luces y virtudes sociales, como también se le conocen a sus textos de Rodríguez. Pues será entonces el dinamismo propio de su discurso lo que animará al ensayo, a la práctica de un modo y método de lectura que puede servir a la enseñanza y aprendizaje de los educandos. Para ello, las páginas de las ediciones de Sociedades Americanas se convierten, más que en un manual, en una guía de provocaciones para que los actores del circuito escolar atiendan, sugerencias para activar el pensamiento y generar las posibilidades de un aprendizaje que se adecue a las situaciones concretas de su propio contexto. En el capítulo 5, Richard Monroy y Gabriel García proponen una lectura paralela del proyecto de educación popular rodriguista en relación al de la educación liberadora de Paulo Freire. Siguen el rastro de Horacio Ceruti y su concepción de atención utópica que permite interpretar las vivencias y experiencias concretas que tuvieron ambos educadores, el primero en Chuquisaca, Bolivia, con la llamada Escuela Modelo, y el segundo en Recife, Brasil, con los círculos de lectura para la alfabetización y enseñanza de adultos. Cabe destacar que este trabajo forma parte de una reflexión más profunda sobre los temas de educación y pedagogía que hacen parte de la obra rodriguista, en los que se denota la praxis como un ejercicio inherente de la lectura crítica de la realidad para transformarla, un aprender haciendo que tanto el venezolano como el brasileño intentaron toda su vida. Para el capítulo 6, Aarón Preciado realiza una reflexión filosófica para entender la crítica que hace Rodríguez a los sistemas conservadores de gobierno de su época. Atiende a la idea de razón y sensibilidad inscrita en sí misma en las ediciones de Sociedades Americanas para desentrañar las disposiciones de la lógica colonial a la que dedica Rodríguez sus ideas para modificarla. Se explica el modo de pensar de Rodríguez, donde se realizan conceptualizaciones que deberían atenderse para formar la conciencia social de la población, los deberes y haceres de la nueva ciudadanía americana y del cómo tenían que modificarse las condiciones materiales de existencia para lograr un bien común. En el capítulo 7, Felipe Cabañas realiza una reflexión histórico-filosófica sobre el método de la comprensión en la obra de Simón Rodríguez, misma que relacionada con su propia circunstancia aparece en lo que se conoce como el plan de la obra, en las que se explican las dimensiones en las que debe leerse Sociedades Americanas. El método de la comprensión en la obra de Rodríguez conllevará entonces la comprensión de sí y de los otros, del vínculo pasado-presente, el diagnóstico de la situación, la propuesta crítica y el proyecto en sí, mismas que servirán para lograr la sociabilidad mediante la educación popular, como una forma de emancipación de un pasado colonial que le implicó en demasía al caraqueño. En el capítulo 8, Jorge González se permite una interpretación del lenguaje utilizado en la obra de Rodríguez a la luz de claves musicales, entendiendo sus textos en principio como una partitura. Y es que basta con mirar los facsimilares que este grupo de investigación ha podido editar para entender con claridad las analogías y el paralelismo con algunos conceptos de la música, como lo son la armonía, la melodía, símbolos como el calderón, acentos, puntos, corchetes, paréntesis, matices, ritmo, en fin, tal como se expresa una sinfonía rodriguista de la partitura americana. Rumbo al cierre del libro, Daniela Ravix, la coordinadora, en sintonía con una expresión famosa para referirse a Simón Rodríguez como la carcajada más seria del siglo XIX, realiza un estudio sobre el uso de la ironía como un recurso de argumentación reiterado que es utilizado por Rodríguez tanto en sus textos, en sus cartas, como en las anécdotas que hacen referencia a pasajes de su vida. Se podrá leer en cómo la ironía se convierte en parte de la denuncia de la circunstancia colonial e inscrita su materialidad en el circuito periodístico en el que transitaban las ideas en la época. Busca en todo momento la interlocución de la variedad de lectores a los que se dedica y dirige su obra, quedando muy claras las intenciones que persigue Rodríguez con ello. A partir de algunos ejemplos, logra demostrarse la utilización de la ironía como una herramienta fundamental para Simón, porque además lo desmarca radicalmente de quienes podrán sostener ideas similares a las suyas. También nos muestra el sumo conocimiento que tenía Rodríguez del lenguaje y de los recursos retóricos y gramaticales para su uso, lográndose un valioso conocimiento
para interpretar al mundo. Finalmente, se cuenta la experiencia del Mercurio Rodriguista, periódico lúdico y de transgresión académica, un trabajo que implicó un quehacer colectivo y colaborativo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinados por María del Rayo Ramírez. Utilizando la expresión de una peripecia bibliográfica, esta narración da cuenta de los avatares para la redacción, edición, publicación e impresión de 3 números. La intención, en todo caso, fue atender a la interpelación de las ideas rodriguistas y, con ello, elaborar reflexiones propias para los estudiantes y así proponer textos que después eran integradas al periódico. A partir de que se consiguieron, en algunos casos, fotos y copias facsimilares de los periódicos en los que logró publicar Simón, estos fueron utilizados como base para el diseño del mismo. Además de lograr certificar la materia en la que se inscribió esta experiencia rodriguista, sin duda es un ejemplo de otras posibilidades de realizar reflexiones históricas, filosóficas y pedagógicas a la luz de autores de nuestra historia continental. En el colofón de esta presentación, no me queda más que seguirles invitando a sumergirse en la lectura de la vida y obra de Simón Rodríguez para poder entrar en diálogo con las interpretaciones que se están haciendo desde México y desde diferentes disciplinas sobre su pensamiento, dejándonos reflexiones de antiguo cuño sobre la educación popular para las horas venideras de nuestra América. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Gabriela, por estas presentaciones ilustradas que dan una buena idea sobre el contenido del libro y presentan también al autor para el público que todavía no lo conoce. Es importante para cerrar, para agregar, que el grupo de investigación continúa, por supuesto, y que este no es el único proyecto de publicación que ha desarrollado. Quería presentarles, comentarles del trabajo de edición que el grupo de investigación ha buscado estimular y realizar desde hace bastante tiempo. Por un lado, la edición de la obra más importante de Simón Rodríguez, que es Sociedades Americanas en 1828, y contarles que en 2018 salió el proyecto de edición facsimilar de la obra de Simón Rodríguez, de la obra más importante, Sociedades Americanas en 1828, editada por la UAM, y esta compilación incluye los 5 textos principales que consideramos que forman parte de esta gran obra. Y en 2020 se publicó de la misma obra, Sociedades Americanas en 1828, se publicaron 2 extractos que salieron en 2 periódicos que forman parte también del corpus completo de la obra Sociedades Americanas en 1828, que fue durante mucho tiempo el gran proyecto del grupo de investigación. Y próximamente está por salir también una obra colectiva, una nueva obra colectiva, titulada Estudios Críticos en torno a Sociedades Americanas en 1828, con trabajos del grupo de investigación también, donde se hace un análisis ya mucho más profundo en 3 partes de las ediciones de Sociedades Americanas de 1828, la vida del autor, la biografía, los relatos biográficos en torno al autor, una segunda parte sobre la tradición crítica, las lecturas que se han hecho sobre la obra de Simón Rodríguez, principalmente en el siglo XX y parte del siglo XXI, y finalmente algunos trabajos de interpretación del grupo de investigación, de miembros individuales del grupo de investigación, pero que de alguna manera reflejan las discusiones colectivas dentro del grupo. Esta obra está en proceso de edición y bueno, los invitamos a buscarlas, a todas.